Este programa llega a usted y a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Octavas Maravillas del Biobío. ¿De qué se trata? De realzar lo que es la región del Biobío y particularmente en este caso Concepción, la ciudad de Concepción y uno de sus establecimientos históricos, que data de hace muchísimos años, ¿200 años son ya? Justo 200 años. Justo 200 años. La voz que ustedes escuchan es del profesor Armando Cartes Montorí, que nos acompaña en esta oportunidad. Él es abogado, doctor en Historia, profesor titular de la Universidad de Concepción, el Campanil, el Alma Mater, y director de la Sociedad de Historia de Concepción, director fundador también del Archivo Histórico de Concepción, autor de numerosos artículos. Yo me quedo corto con su currículum, profesor, disculpe. Suficiente con eso. El profesor Armando Cartes, gusto de saludarlo. Igualmente, gracias por la invitación, Mario. Muy bien, pues Octavas Maravillas del Biobío. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Del Camposanto de Concepción, allí se han escrito numerosas historias, historias de llanto, de dolor, por cierto, de mucha gente que también ha formado parte de la historia de Chile. Y acerca de este cementerio general de Concepción que le llaman, vamos a hablar con el profesor Armando Cartes. El profesor decía que está a punto de cumplir 200 años el cementerio general de Concepción. ¿Qué representa a través de esta historia de 2 siglos, a su juicio? Es una institución republicana que hizo la nación, es mucho más que el cementerio de una ciudad cualquiera. Cuando se consolida la independencia, el Estado empieza a desplegarse, se crean liceos en cada región, en la provincia de Coquimbo, por supuesto, el año 22, después el Liceo de Hombres de Concepción, y un cementerio también en cada ciudad. La idea era cumplir una exigencia ilustrada, moderna, de tener cementerios extramuros, más higiénicos y sanos que los entierros de las iglesias, y solo se puede cumplir en tiempos republicanos, por orden de Ramón Freire, bajo el intendente Juan Dios Rivera, en un lugar que entonces estaba lejano al centro de la ciudad, separado por un cerro, por el Cerro Chepe, que eran varias colinas, cerca del río y del mar, y hoy día está en el epicentro de Concepción, porque la ciudad ha crecido, se ha conurbado. Así que representa eso, un gesto moderno, un gesto sanitario, un elemento propio de un estado que surgía, y hoy día un gran patrimonio, porque en noviembre próximo, en apenas unas semanas más, va a cumplir exactos 200 años, así que además es uno de los cementerios más antiguos de Chile y uno de los más grandes, porque tiene 30 hectáreas, es el segundo más grande del país, así que hay mucho que valorar y celebrar. Sí. ¿Qué había antes del cementerio general de Concepción? ¿Dónde se sepultaba la gente acá en este sector del país, profesor? Bueno, había varias formas de sepultar los muertos. Una era los más ricos, en las iglesias, ojalá cerca del altar, quizás en pequeños patios acostados también de las iglesias, de las parroquias. Los pobres, en el caso de Concepción, hemos descubierto un cementerio que se llamaba La Caridad, que está ahí en calle Licoyán, con Freire, Maipú, donde está la iglesia San José, donde se enterraba a los indios, negros, zambos y pobres de solemnidad. Sí. Y eso ya ha desaparecido porque solo queda la iglesia en una esquina, pero el resto se ha construido con la ciudad que crece. También los hospitales, había muchos muertos porque la gente iba al hospital más que a curarse y a morirse, y por eso entonces también ahí hay muchos entierros. Y algunos, por supuesto, se enterraban en su casa o en los campos. Así que había muchas soluciones diferentes, y por eso la idea de un cementerio fuera de la ciudad era algo novedoso, que costó mucho implementar y que finalmente se consolida en este gran cementerio de Chepe. Y por eso los penquistas antiguos decían, me voy para Chepe, sí, claro, el último puerto del cual nunca se vuelve. Profesor, ¿a quién habría que recordar en un momento tan especial de los 200 años? ¿Y quiénes fueron los gestores de este cementerio de Concepción? ¿Está detrás de quiénes? Los forjadores de este proyecto que se ha transformado hoy en un verdadero coloso. ¿Sabe? Yo podría mencionar a Ramón Freire, siendo penquista y director supremo,
propuso que se instalaran estos cementerios en las provincias, o Juan Dios Rivera, que mencioné que era el intendente de este minuto, pariente de Ramón Freire, que lo implementó. Podríamos mencionar a Pedro José del Río, cuya familia era dueña del terreno de Hualpén, que incluían también el cementerio, que fue encargado de buscar el lugar más adecuado, pero no quiero nombrar a ninguno, porque yo quiero nombrar más bien una institución muy tradicional que administró el cementerio por más de 100 años, y me refiero a la Junta de Beneficencia Concepción. El intendente la presidía, la integraban vecinos destacados en un sentido de munificencia, de filantropía, administraban hospitales, cementerios, manicomios, presidios, y con una dedicación personal muy grande antes que existiera el Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado, porque el Estado, cuando Chile fue independiente, era muy precario, era muy pequeño, poco profundo, ausente en las regiones, y entonces por muchos años son estos vecinos los que se encargaban de administrar y con mano firme y con sentido de desarrollo estos espacios, así que para ellos es mi reconocimiento por los primeros 100 años del cementerio de Concepción. ¿Y qué prohombres están sepultados acá en el cementerio de Concepción, entre otros, profesor? El cementerio es un reflejo de la ciudad y es una ciudad en sí misma. Tiene calles, tiene plazas, tiene casas que son los mausoleos, hay casas pequeñas y casas grandes, o sea, refleja también la división social que sacude de la ciudad de los vivos. Y la ciudad de los muertos es un reflejo de una ciudad compleja y antigua como Concepción, y como capa estratigráfica que uno pudiese cortar, aparecen ahí la independencia, momentos como las guerras civiles, sobre todo las epidemias, hombres, mujeres, gente de la cultura. La verdad que hay una enorme diversidad de personajes. Pero como Concepción es una ciudad heroica, que fue escenario de la emancipación chilena, ahí están, por supuesto, personajes como Martínez de Rosas, junto a su esposa, que lo trajimos de vuelta el año 2015, y ahora se reencontró una pareja que se quiso mucho 200 años después, lo que es algo muy simbólico en el cementerio. En ese Bastión de la Patria lo acompaña también Santiago Fernández y Miguel Zañartu Santa María, que fue el que redactó la Declaración de Independencia, personaje muy importante en nuestra emancipación, por dar un ejemplo, ¿no? Podríamos nombrar mucho más. Sí, por cierto, está el general José María de la Cruz. Así es, José María de la Cruz, un personaje que entró a la historia de Chile a los 13 años, siendo un niño todavía, en el campo de batalla del Roble, entregándole un pañuelo a O'Higgins, que recibió un balazo en esa sorpresa del Roble que O'Higgins transformó de derrota en victoria. Y ese general de la Cruz que hizo todas las campañas de la independencia, la guerra del Perú, la frontera, fue intendente de Valparaíso y de Concepción, fue nuestro candidato frustrado a la elección del 51, en la revolución de ese año, y entonces se marca un quiebre en la historia de Concepción, porque cierra la época en que la gente de esta provincia, cuando digo Concepción me refiero al territorio que iba del Maule a la frontera, gobernaba Chile, el mismo Higgins, el mismo Martínez de Rosas, pensemos también en Ramón Freire, pensemos también en Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, y él quería ser el siguiente, no alcanzó a ser el último, pero su hija, la princesa del sur, ¿cierto? Se casó con Aníbal Pinto, y como primera dama, de alguna forma gobernó Chile, se unieron las dinastías penquistas con las centellinas y se creó una élite nacional, y todo eso está reflejado y bien contado en el cementerio, porque su tumba, la tumba del mausoleo del general José María de la Cruz, es un monumento histórico nacional, y fue restaurado después del terremoto de 2010, y es uno de los íconos del cementerio que nos gusta mucho visitar. También hay un ícono popular de la gente, que es Petronila Neira. Durante todo el año hay velitas encendidas, hay mandas, se transformó ese en un sector muy especial del cementerio. Yo no sé si hay otras también que ameriten, en este caso, devoción popular, folclórica, no sé, de recordación. Sí. Bueno, en realidad hay dos en el cementerio, la Trinidad y Petronila. Pero Petronila es una devoción a nivel nacional. Es una historia muy trágica de una mujer que fue asesinada, un femicidio hacia el año 1900, su cuerpo fue encontrado en Laguna Redonda flotando, lo que eso fue muy sorpresivo, permitió atrapar a quienes la habían asesinado, condenarlos, y eso generó una gran conmoción en la ciudad. Esto ocurrió a orillas de la Laguna Redonda, donde hoy día hay una placa, hay un lugar, y en el cementerio su tumba es un lugar de devoción. Las placas más antiguas que hemos encontrado tienen 80 años, y está muy vigente, muy viva. Hay mucha gente que tiene fe en ella, le prende vela, le pone placas, hay una romería, hay obras de teatro, hay obras artísticas de distintos signos, y nosotros logramos
dentro de todo el proceso de patrimonialización del cementerio, que fuese declarada Monumento Histórico Nacional. Lo que no es fácil, porque no se busca, cuesta mucho que se declaren las animitas porque se mueven del lugar, generan tensiones, pero esta fue bien contada, bien explicada, vino el Consejo de Monumentos Nacionales, levantamos un expediente y el Consejo se reunió y hace unos meses atrás lo aprobó. Estamos esperando el decreto del Ministerio de Cultura que finalmente reconozca este dato que permite que para siempre quede formalmente reconocido el valor cultural, simbólico que tiene esta tumba, esta animita de nuestro cementerio. Yo no sé si el cementerio de Concepción, bueno, está sectorizado porque hay algunas partes donde uno encuentra, por ejemplo, una sociedad de socorros mutuos, nichos, ¿no es cierto? Está lo del arzobispado y unas monjitas por otro lado. Hay un cementerio también de descendientes del pueblo israelita, que está con unas rejas. Hay sectores diversos dentro del cementerio, muy hay muchos sectores. Lo que pasa es que el cementerio la colonia alemana también, pero claro, ahí hay unas sepulturas de hace 100 o muchísimos años que están prácticamente abandonadas, porque entendemos que ya no hay familiares, ¿no? O sea, hay familias que han desaparecido, otras que han emigrado, otras que han empobrecido y se han desinteresado, otras que siguen vigentes. El cementerio, más que sectorizado, refleja, como te decía antes, la ciudad y su complejidad. La diversidad. Claro, está, como tú mencionabas, lo que se llamó antes el cementerio de disidentes, cuando nuestro cementerio era considerado católico y no podían enterrarse los de otras denominaciones, se generó al lado del cementerio y ahora quedó al centro del cementerio un cementerio disidente de 1 hectárea que administraba separadamente estos disidentes luteranos, si eran alemanes, presbiterianos, si eran norteamericanos o anglicanos, si eran ingleses, y hoy día es parte del cementerio y nos dejó una impronta cultural valiosa. Hay un libro muy interesante de Carlos León sobre el cementerio disidente, donde se cuenta la historia de esta familia y también el valor de la tipología, de la arquitectura y los símbolos de estas tumbas. También en el pasado, hacia 1900, cuando todavía el Estado tenía poca penetración, poca densidad, no se hacía cargo de los riesgos sociales, ni de la educación, ni de la salud, ni de los accidentes, se tenían los trabajadores que organizar entre ellos. ¿Y qué es lo que hacían los trabajadores? Bueno, lo que ellos hacían eran mutualidades, cooperativas, sociedades de socorros mutuos, y se organizaban para responder justamente a estos riesgos sociales. Y ahí entonces en el cementerio queda el legado de una más antigua que la sociedad de Lorenzo Arena, que sigue vigente. Hay otras más que siguen vigentes como Martínez de Rosa y otras que ya han perdido su importancia, pero todavía están ahí. Es súper interesante el tema de los ferrocarriles, los ferroviarios, que antes de que se fuera a San Bernardo la Maestranza, los años 20, antes que Ferrocarriles perdiera la importancia que tenía en su otrora, eran 3.000 funcionarios y tenían ahí un mausoleo maravilloso, estilo Art Deco, los años 20. Es decir, va reflejando los momentos de la sociedad, las culturas, las religiones. El caso del cementerio israelita lo mismo, ¿no es cierto?, donde ellos administran separadamente un sector propio de sus ritos. Y hace unos años atrás incorporamos también un memorial para los ejecutados políticos, los desaparecidos, que ha servido como un lugar de memoria muy importante, donde se visita anualmente, hay romería. Y a diferencia de Santiago, aquí hay mucho respeto, mucho orden, y yo creo que ha sido importante para las familias como punto de encuentro. Es decir, el cementerio está abierto a todas las sensibilidades, es un museo a cielo abierto, es el acceso gratuito, es un gran parque que abre lunes a domingo, así que yo creo que para la ciudad es un gran lugar. Se ha escrito mucho acerca del cementerio. Usted tiene un libro ahí a mano que nos gustaría que nos fuera conversando acerca de cómo se construye un libro sobre un cementerio tan importante como el de Concepción. Bueno, hoy día cada vez más importante el tema del patrimonio cultural, y hay muchos lugares que han sido reconocidos no solo por su monumentalidad, sino por su importancia social para las comunidades. Ahí lo van a enfocar, el libro, la portada. Entonces, y los cementerios son especialmente valiosos porque no solo el cementerio en sí puede tener valor, sino también todas las memorias que conserva. La memoria, veíamos, de la independencia, de las epidemias, de las mutualidades, de las mujeres, de los artistas, del arte público, de las religiones. Y por eso entonces es un gran espacio donde conviven muchas memorias, muchos patrimonios. Hay un libro de Margarita Fernández sobre el cementerio que ya cumple 30 años. Yo contaba el libro de Carlos León sobre el cementerio de disidentes. Bernardo Loyola hizo una guía patrimonial que permite recorrer el cementerio. Y yo escribí este libro que se llama Cementerio General de Concepción, Patrimonio Recobrado, que busca celebrar estos 200 años de historia, el crecimiento urbano del cementerio, todo su valor patrimonial, intangible, lo que es el tema de las 1 de noviembre, por ejemplo, las tradiciones,
lo que significa también los grandes mausoleos y todo lo que hemos estado estos últimos 10 años haciendo, porque estoy a cargo hace 10 años de la corporación SEMCO, que es la que administra el cementerio, y hemos estado involucrados con mucho apoyo del municipio en un plan de rescate patrimonial que ha significado poner de pie no solo daños que vienen del terremoto del 2010, hay columnas en el suelo desde el año 1939 y del 60, y la recuperamos, la restauramos, hemos declarado 5 monumentos históricos nacionales dentro del cementerio, hemos recuperado jardines, esculturas, pero la labor es inmensa, el cementerio es una ciudad, son 30 hectáreas, así que la gente siempre dice ¿por qué no hacen esto y lo otro? Y la verdad hay que pensar que el cementerio prácticamente no solo se autofinancia, sino que además financia esta biblioteca municipal, la Galería de Historia, un lugar protegido, todas las instituciones que SEMCO administra con sentido social y cultural, con un aporte municipal que es muy significativo, pero que no es más del 20% de nuestros ingresos. Por el cementerio tiene la función de mantenerse operativo, pero además ir recuperando este hermoso patrimonio, del cual yo, en los años de pandemia, un poco más encerrado que lo común, pero no tanto, porque siempre yo iba al cementerio, porque como institución sanitaria estábamos siempre circulando, escribí este libro que cuenta con bellas imágenes la historia del Camposanto. Es un libro exquisito que logramos presentar en Lima el año pasado en el Encuentro Iberoamericano de Cementerios. Ah, sí, en Lima. Claro, y fue el lugar donde conseguimos para Concepción la sede del Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales. Fuimos con el alcalde, presentamos la postulación de Concepción y nos trajimos este congreso, que justo va a coincidir con el bicentenario del cementerio, así que va a ser una forma totalmente honrosa de celebrar un aniversario tan importante, porque vienen, como decía, delegaciones de Cuba, de España, de Portugal, de nuestros países vecinos. Está escrito en capítulos, ¿no? Claro, es un libro que tiene muchos capítulos y que hablan sobre el origen del cementerio, las tradiciones funerarias, sobre el patrimonio. Aquí aparecen, por ejemplo, los documentos que prueban la existencia de ese cementerio de la Caridad. Aparece incluso mapas de Concepción antigua, donde aparece dónde están los cementerios de la ciudad cuando recién se trasladó de Penco, las iglesias que servían de tumba, están los mausoleos que se han desaparecido. Hay una sección que recuerda aquello que ya no existe también, la influencia de cementerios de otros países. La verdad que el libro muestra aquí mausoleos recuperados, todo el proceso que se hizo, el mausoleo, por ejemplo, de los veteranos de la guerra del 79. O sea, para muchas personas que conocen el cementerio y lo quieren, este libro les va a mostrar cosas ocultas. Aquí está el mausoleo del coronel Manuel Sañartu, que se cayó en un terremoto, y aquí aparece una imagen de cuál es la figura del ángel que estaba en su cima, ya no está. Los antiguos planos del cementerio, que le interesan mucho a los arquitectos, que muestran cómo ha crecido, se ha acercado a la ciudad y ha ido reflejando el crecimiento urbano, lo mismo que la ciudad ha crecido. Aquí por último les muestro una escultura maravillosa del cementerio que se llama El Ángel Doliente, un ángel llorando, desconsolado, que no es un invento nuestro, es una figura que surgió en Roma, del cual hay muchas versiones en distintos cementerios. Nosotros hicimos un curso de pintura y se hizo un hermoso cuadro con esa imagen, incluso la cultura popular, hay un par de discos de música de rock que lo usan en su portada, es decir, entonces vemos cómo el cementerio se vincula con la cultura popular, con la cultura tradicional, las romerías de los bomberos, de otros grupos. La verdad que el libro tiene mucho que contar, está disponible en la librería del Parque, que está en la biblioteca municipal, también se puede descargar del portal del Archivo Histórico de Concepción, pero yo creo que a todos, igual que a mí, nos gusta sentir el olor de la tinta, el peso del libro, que ha demostrado además que puede vivir más años que los archivos de internet, así que yo invito a leerlo porque al leerlo uno puede valorar más lo que conoce y lo que entiende que aquello que no comprende realmente. Me llamó la atención una frase suya, habló estamos hablando de un camposanto que está asociado a la muerte, al dolor, al llanto, y dice hay que querer al cementerio. ¿Cómo se quiere a un cementerio, un camposanto en donde están depositados los restos de miles de personas, en este caso, que han dejado su huella de una u otra manera, por ejemplo, acá en Concepción? Bueno, este libro está dedicado a mis padres, ambos descansan en el Cementerio General de Concepción hace ya más de 20 años, y esta oportunidad de trabajar en recuperar el cementerio también es la oportunidad de estar más cerca de ellos, visitarlo, acompañarlo. Y cómo no lo voy a querer si yo llego en auto hasta la puerta, pero camino lentamente varias cuadras y ahí uno se pone en un estado de ánimo espiritual, de reflexión, de recuerdo, y después de dejar una flor queda más tranquilo, porque
cuando alguien quiere mucho, conoce mucho a alguien, la muerte no cambia tanto. Uno siempre le habla, a lo mejor no lo responde, prolonga, pero se proyecta en el lugar, el recuerdo. Además, hemos recuperado los jardines, hay arte público valioso, las estatuas ahí no son de yeso, son de mármol, o sea, está en un espacio abierto pero protegido. El domingo inauguramos la reubicación y la restauración del busto de Pedro Valdivia, al lado del Mausoleo Español, que para ellos fue muy significativo tenerlo cerca. Hemos hecho un parque de culturas, de crematorio, con arte público antiguo pero también moderno, lo que permite mantener al cementerio como, aunque suene rara la expresión, como un patrimonio vivo, en el sentido de que todavía la gente lo está viviendo, va para allá, lo visita. Y le quiero contar una historia. A ver. Fíjense que en el libro aparece en la portada don Pedro del Río, su esposa Ana Rosa y su hijita Ana Rosa y Pedrito, que murieron los tres a la vez en una gran epidemia de difteria hace 1880 en Concepción. Me imagino que el Río conversando sobre Pedro del Río, conoce la historia. Pero ¿qué es lo interesante de Pedro del Río? Cuando falleció su señora, el cementerio ella tenía como 50 años, pero las élites no querían enterrarse ahí, quedaba muy lejos, no estaba cercado, los perros desenterraban los restos, la verdad que la gente eludía al cementerio. Pero Pedro del Río viajó por 2 años buscando consuelo para su enorme pena y vio el cementerio Père Lachaise en París y vio los cementerios en Génova y otras ciudades hermosos con su arte público, su escultura, y como en tantos campos él aprendió y quiso imitarlo y traerlo a Concepción. En su segundo viaje, el año 87, encargó a un gran escultor italiano, Moratilla, esta escultura a tamaño real de su señora, de sus hijos, y él como tribuno romano, desconsolado, al pie del túmulo, escultura que llegó un par de años después, y usted se imagina que él estuvo yendo al cementerio 30 años antes de morirse, porque murió el año 18, a verse a sí mismo en esta tumba en que estaban las hijas, y todo el mundo lo veía, y veía a este señor mirando su propia escultura, y la élite lo vio y lo imitó. Y gracias a este gesto de confianza que hizo él en el cementerio, tantos años antes de morirse, como un faraón que construye su pirámide él mismo, se llenó nuestro cementerio de grandes mausoleos hermosos, de escultura, y se transformó para mí en uno de los cementerios más lindos de Chile, a pesar de todo lo que se ha perdido, lo que se robaron en el pasado, y lo que los terremotos se llevaron, sigue siendo un gran cementerio, y mucho le debe a don Pedro del Río. Ya sabíamos que le debíamos el Parque Hualpén, y su museo, y la educación, y tantas cosas, la población. Ahora sabemos también que en el cementerio también está su impronta, y él dejó su marca, por eso él merecía, junto a Araucaria, que es algo propio de nuestra zona, estar ahí en la portada de este libro. Y para más al cementerio, ahora la gente puede acudir porque hay circuitos nocturnos, no sé si todo el año, cada cierto tiempo, que son recorridos no tradicionales, pero que ya se han instalado en el colectivo de la memoria de la gente. Cuando comenzamos a recuperar el cementerio, yo siempre he sabido que uno tiene que partir solo, la locomotora, dejar a todo el mundo en la estación. Entonces hicimos de inmediato conciertos, visitas guiadas, concursos de pintura, concursos de fotografía, hasta visitur, de todo, y se instalaron estos circuitos culturales que son diurnos y nocturnos y que son todo el año entre septiembre y marzo más o menos, en la temporada. Sí. Y hoy día están tan sofisticados que son 6 tours diferentes, temáticos, que uno puede inscribirse, algunos son pagados, otros son gratuitos, son con personajes, son de recreación histórica, uno puede conversar con los personajes que salen de la tumba y le cuentan su historia, están dirigidos por historiadores expertos que han investigado el cementerio. Estamos ahora haciendo un curso de formación de monitores, de guías para el cementerio con la Universidad Católica. Además iluminamos el cementerio de noche y queda estupendo, unas luces maravillosas que se encienden y permiten recorrerlo. Y entonces, y esto hace que la gente conozca el cementerio, unas 1.500 personas van todos los años, y van grupos de adultos mayores, van colegios. Estamos intentando articular los tours del cementerio con los objetivos pedagógicos de manera tal de que queden en consonancia con los temas que se enseñan en cada nivel educativo, para que esto sea cada vez más profesional y sirva como un laboratorio, como un lugar in situ donde enseñar y aprender la historia de Concepción y la región. O sea, tenemos hartas tareas pendientes. Eso también tiene una impronta turística, así como Père Lachaise en Francia, que yo mencionaba, o La Recoleta en Buenos Aires. El cementerio es un lugar muy visitado por muchas razones, y por eso entonces queremos que también sea parte de la recuperación de Concepción como una ciudad turística, que se crea el cuento con el Parque Hualpén, con el Parque Lota, con el campo de la universidad, con nuestra galería, biblioteca, con nuestros cafés, con la vida cultural y la música de Concepción, sea parte de un circuito cultural
para que la gente sienta que vale la pena venir a Concepción. Y no solamente en invierno, a Concepción viene más gente en invierno que en verano y tiene tanto que ofrecer con la cercanía al mar, con las costaneras, sus lagunas. Así que nosotros también somos parte de esa oferta cultural respetuosa, ¿no es cierto? Pero abierta a todo el mundo de Concepción, desde un cementerio que está vivo y operando, sí, claro, pero también se puede visitar con una lógica patrimonial, porque recordemos que el sector patrimonial ocupa un par de hectáreas nomás, el cementerio ocupa 28, y ese sector patrimonial tiene muy poca entierro reciente porque está más consolidado y por lo tanto nuestro ánimo nunca es perturbar a nadie que vaya con ánimo de duelo. Recordemos que el cementerio cierra a las 5 de la tarde, pero nuestros conciertos de música clásica, de jazz, son más tarde que eso, y entonces el cementerio puede cumplir esta doble función de un espacio cultural, generando bienestar al barrio, porque recordemos que no está en el centro de Concepción, está frente a Prieto Cruz, cerca de Lorenzo Arena, de Pedro del Río, a un público que ha tenido menos oportunidades de disfrutar digamos, del arte y de una agenda cultural. Queremos nosotros también ofrecerle ahí este espacio para que puedan disfrutar y conocer la historia. ¿Sabe, profesor? Lo veo tan entusiasmado por esto de la historia, el cementerio en particular, pero su abanico en el que se desenvuelve es muchísimo más amplio. Y yo quisiera preguntarle alguna cosa personal. ¿Cómo surge en usted el interés por la historia para llegar a consolidar una idea, por ejemplo, como la del cementerio, escribir, hacer clases, etcétera? ¿Cómo surge, me imagino, desde su primera juventud, de la más temprana niñez, tal vez, ¿no? Bueno, yo soy penquista nacido y espero morirme aquí también. Nací en Santo Alemán y quiero en mi vida andar 8 cuadras, terminar en el cementerio, así que en realidad siento un cariño muy grande por la ciudad y la región. Mi padre, por supuesto, le interesaba la historia y heredó su biblioteca, pero en mis estudios de leyes fueron más bien orientados a otras cosas. Yo me dediqué al tema del derecho económico, del derecho comercial, el derecho ambiental. Estudié en España, estudié en Estados Unidos, fui decano de la Facultad de Derecho, abogado integrante de la Corte, o sea, siempre estuve ejerciendo la profesión, fui incluso abogado de banco, pero tenía muy fuerte el bicho de la historia. Cuando me titulé de abogado, en vez de hacer una tesis sobre la prenda pretoria o sobre un tema de derecho, escribí la biografía de Pedro del Río, libro que lleva varias ediciones y que me abrió en la relación con la historia y la historia regional. Después de eso, escribí varios libros más, formé una linda biblioteca, presidí la Historia de Concepción por 10 años, y fui como esos típicos abogados cultos que escriben historia y saben bastante. Pero hice algo muy audaz que no es tan frecuente, decidí dar un salto más, estudié otro magíster, hice un doctorado en historia por el respeto que tengo a la disciplina histórica, su metodología, su teoría, y abandoné la profesión de abogado, regalé los 3.000 libros que tenía de derecho, y cerré mi oficina y me he dedicado 100% a la historia con un doble objetivo. Uno, de pasarlo bien, y lo otro, hacer una contribución. Y creo que ambas cosas las he logrado porque he escrito muchos libros, ya son como 30, algunos buenos, otros no tanto, opinables, pero en cada uno intento decir algo nuevo, y luego con cariño, dedicación, y cada uno de ellos ha habido un campo, han hecho después documentales, novelas gráficas, y sirve para visibilizar temas como el cementerio, Pedro del Río, no sé, el tema ballenero, tantas cosas que he trabajado. Y también he trabajado la historia de Chile, pero descentrada, desde Concepción, de historia política de Chile, con libros muy provocativos como Concepción contra Chile, que es mi bestseller, y otros más, por lo cual participo en los debates nacionales históricos. Y en el tema regional, acaba de salir de la imprenta, está chorrando tinta, mi último libro, es un encargo del gobierno regional, una historia de la región que no existía, porque en Chile hay muchas historias locales y muchas historias de Chile, pero no hay historias de regiones, y eso ha dañado la construcción de identidades regionales fuertes que nos generen cohesión y una mirada de futuro desde un pasado compartido. Por eso publiqué el libro hace una semana que se llama Bio Bio, Crisol de Culturas, una breve historia regional. Lo presentamos en Arauco, en Los Ángeles mañana, en Concepción en la próxima semana, con 1.000 personas, porque hicimos 5.000 ejemplares para distribuir de manera tal que esté en muchas casas y lo tengan las familias, toda la gente que se interesa en la historia y no tiene dónde leerla. Ahí está, con bellas imágenes, contado equilibradamente todos los temas, las 33 comunas del Bio Bio, no sé, los masones, los militares, la iglesia, los temas de derechos humanos, la guerra a la conquista, la industria, la independencia, la educación, tantos temas que es imposible que quepan en un libro, así que si alguien piensa que falta algo, ojalá le den ganas de escribir lo que falta, pero ese libro es un regalo que de alguna forma reúne y consolida otras investigaciones que he hecho, y es una forma también de bajar la información hacia un público más amplio que quiere su región y necesita saber más sobre ella,
porque hoy día, cuando se fue Ñuble, es necesario buscar una vocación común, compartida entre Biobío como provincia, Arauco y Concepción, que es metrópolis, en relación entre la cordillera y el mar, entre el pasado y el presente, la industria, buscar otras vocaciones productivas. El libro también invita a esa conversación, a ese debate, así que ojalá que todos puedan tenerlo, porque yo creo que muchos se van a reconocer en ese libro y van a, de nuevo, querer más a su región si es que la conocen mejor. En la educación formal, entiendo, un profesor nos explicaba en este mismo programa que en la enseñanza media, primero y segundo medio, se dice la historia, bueno, hay que pasar el ramo, pero tercero y cuarto medio es optativo. ¿Cuál es su pensamiento frente a que, no sé si se toma en consideración cómo debiera realmente la historia, particularmente de Chile y con la bajada regional? Yo ahí quiero ser muy modesto porque yo no tengo formación de profesor. Soy abogado, entré a la historia más que para enseñar, para escribir, investigar y generar contenido para la educación y para el conocimiento, hacer avanzar el conocimiento. Y me ha tocado enseñar mucho en la universidad, he tenido miles de alumnos. No, por lo tanto, no entro en debates curriculares en general. Obviamente para mí es mejor que se enseñe más historia que menos, porque pienso que la historia tiene un sentido y tiene una función. Pero lo que yo he hecho es, más que enseñar, a pesar de que he tenido varios miles de alumnos, es escribir, porque claro, ¿cómo la gente va a saber de historia de la región? ¿Cómo los profesores van a enseñar si no tienen los textos? Si no hay ninguna historia regional, ¿de dónde la van a inventar? Cada uno tendría que hacer su propio relato. Entonces yo me dedicaba más bien a producir estos contenidos que después han servido a la educación, han servido a los medios, han servido a otras plataformas, ¿no es cierto? Y en eso creo que si queremos tener una historia regional fuerte, que se enseñe en los colegios, que se discuta en los clubes de adultos, etcétera, hay que tener textos como este. Y por eso, antes que Netflix haga la serie, hay que escribir el libro, y estoy ahí yo, en esa, desde el documento hasta el texto, y después vendrán otros. Una vez recuerdo que presenté un libro sobre el tema ballenero, y fue un gran esfuerzo porque yo fui a Estados Unidos a investigarlo, escribí un libro que necesitó hacer mucho recorrido, me fue en un bote a la isla de Santa María para escribir un libro que fuera original y dijera algo. Y después que lo presenté, alguien levanta la mano y me dice, ya está bien tu libro, pero ¿qué hace para salvar las ballenas? Yo dije, mira, viejil, yo escribí el libro, ¿qué vas a hacer tú? Quiero decirle que todos tenemos un rol. Cada cual tiene que tratar de, dentro de sus posibilidades, de sus modestos talentos, hacer aquello en que pueda contribuir. Yo decidí contribuir no de la política, no de las leyes, no del comercio, sino de la historia, generando textos que abran la mente, que abran derroteros de investigación, que permitan a la gente entender aquello que conoce y que intuye interesante, pero no tiene cómo. Y por eso entonces mis libros están todos en internet, para que la gente los pueda descargar y disfrutar y compartir, ¿no es cierto? Y espero que trasciendan más que los juicios que uno tiene, que después se archivan, o que la vida misma, pues yo siempre cito libros de personas que no están en esta tierra y siguen hablándome de sus libros, así que yo espero que estos libros me den alguna trascendencia, aunque sea para criticarlos, pero bueno, ese es el rol de los libros, es una conversación que tenemos con gente que estuvo y no está, pero siguen hablándonos desde las páginas de un texto. Finalmente, profesor, en su minuto de confianza último, ahí está la cámara, para que usted invite a la gente al Museo a Cielo Abierto que usted delante mencionó. Bueno, el museo es una ciudad, tiene posibilidades infinitas y lecturas diferentes. Las personas van y pueden encontrar cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Leen una tumba, una placa y se les abre un mundo. Nosotros no hemos tenido oportunidad de meternos en muchos temas. Me encantaría restaurar todos los patios de párvulos, donde están los enfermos, las epidemias. Me gustaría escribir la historia de las cofradías, la historia de los mausoleos de sociedades, de gremios, o sea, la historia de las fosas comunes, los terremotos en el cementerio. Hay tanto todavía pendiente que hacer, así que los invito a recorrer el cementerio con una mirada abierta, a encontrar lo desconocido, a reencontrarse con el pasado. En el cementerio hemos hecho cosas entretenidas. Hicimos en un viejo estanque de agua que recuperamos un mural en que aparece el paisaje en torno al cementerio, el Cerro Chepe, la desembocadura y todas las aves endémicas que están ahí cerca. Ahí están, uno puede reconocerlas, mirar su nombre y después recorrer el cementerio en busca de ellas, porque también el cementerio es un patrimonio natural, no solamente cultural, así que es un gran paseo para Concepción, con tours, sin tours, solo acompañado, descargando la guía que tenemos en internet, mirando la página web patrimonial que tenemos, los videos, la realidad aumentada, tantas cosas que hemos ido haciendo y otras más que vendrán.
a recorrer el cementerio y a reencontrarse con el pasado de Concepción. Fíjense que en Concepción había una ciudad neoclásica que se la llevó el terremoto. Había edificios fantásticos, neogóticos, como la iglesia sacramentina, aquí en Colo Colo, como Istolama. Ya no queda neogótico en la ciudad y muy poco neoclásico, pero el cementerio está. Y todavía se puede ver entonces vestigios de la antigua Concepción que no está en ninguna parte sino en el cementerio. Si quieren viajar por el tiempo, reencontrarse con los penquistas y las penquistas del pasado, el lugar es el Cementerio General de Concepción. La invitación está hecha, hay que ir nomás, aprender y disfrutar. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, por Mario. acompañarnos, ¿no? Bien, pues estaba con nosotros el abogado, el doctor en Historia, profesor titular de la Universidad de Concepción, director de la Sociedad de Historia de Concepción, director de la Fundación del Archivo Histórico de la ciudad penquista, capital de la región del Biobío, Armando Cartes Montorí. En este programa Octavas Maravillas del Biobío, desde la Biblioteca Municipal José Toribio Medina. Este programa ha llegado a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchísimas gracias. Este programa llega a usted y a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.